El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El frío de aquel 9 de febrero de 2009 se colaba por las rendijas de los abrigos de los transeúntes que caminaban por la calle Santalo de Barcelona en una mañana que parecía destinada a la rutina más absoluta de una gran metrópoli. Félix Martínez Touriño, un hombre de 36 años con un futuro brillante y una maleta de ruedas que golpeaba rítmicamente el pavimento, se dirigía hacia su destino sin saber que sus pasos estaban siendo contados por la sombra de la muerte. Caminaba con la seguridad de quien ostenta un cargo de responsabilidad, pues apenas 10 meses antes había sido nombrado director del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona y aquella mañana debía partir hacia Lyon por motivos de trabajo. No lejos de allí, entre el rumor de los motores y el bullicio de la gente, un hombre corpulento de aproximadamente 1,85 m de estatura ocultaba su rostro tras un pasamontañas y sus intenciones tras las páginas de un periódico cotidiano. Cuando Félix se encontró cerca de la intersección con la Travesera de Gracia, aquel desconocido se aproximó por la espalda con una frialdad mecánica, extrajo un arma de entre el papel impreso, apuntó directamente a la nuca del ejecutivo y apretó el gatillo. El estruendo de un solo disparo rompió el aire de la ciudad y el cuerpo de Félix cayó desplomado sobre la acera mientras el asesino se alejaba del lugar con paso firme, dejando tras de sí un rastro de estupor y una maleta solitaria cuyo dueño ya nunca más volvería a sujetar. Las llamadas a los servicios de emergencia como el 112 y el 091 se multiplicaron en cuestión de segundos, transformando el escenario en un enjambre de uniformes y sirenas. Los mozos de escuadra, encabezados por el inspector Grasas, asumieron una investigación que desde el primer minuto desprendía el aroma de los crímenes por encargo más profesionales. Sobre el suelo descansaba Félix junto a un teléfono móvil que no dejaba de sonar, como si el mundo exterior intentara desesperadamente devolverlo a la vida, mientras en una papelera cercana de la calle Casanova los agentes encontraban una pistola de 9 milímetros Parabellum de la marca Star y el pasamontañas utilizado por el ejecutor. La presencia de estas pruebas despertó dudas iniciales sobre la pericia del sicario, ya que abandonar objetos con posible rastro biológico o huellas dactilares no era propio de un profesional de alto nivel. Sin embargo, el retrato robot elaborado gracias al testimonio de una mujer que vio al sospechoso despojarse de su máscara fue tan preciso que mostraba a un hombre de cabeza rapada, labios gruesos y ojos achinados, una imagen que se convertiría en la piedra angular del caso. La vida de Félix fue analizada con lupa, pero los investigadores solo encontraban a un hombre trabajador que cumplía jornadas de 12 horas y que no había escalado posiciones pisando a nadie sino mediante el esfuerzo y la integridad. Tenía una pareja con planes de boda y un círculo de amistades sólido. La única fisura en su tranquilidad parecía provenir de los cambios estructurales que estaba implementando en la empresa, donde su llegada había sacudido ciertos privilegios arraigados. El azar o quizá el destino quiso que ese mismo día se produjera un atentado de la banda terrorista ETA en Madrid, lo que por un instante desvió las sospechas hacia una posible motivación política debido a la coincidencia de apellidos con un candidato electoral gallego, pero esa vía se agotó pronto. Las hipótesis se abrieron en abanico, desde el crimen pasional hasta el ajuste de cuentas por negocios turbios, aunque ninguna terminaba de encajar con el perfil de un ejecutivo tan recto. El avance real comenzó cuando la pareja de Félix recordó un detalle que al principio parecía insignificante, pero que cobró una relevancia aterradora. Una semana antes del asesinato, Félix había puesto a la venta su coche particular, un vehículo de alta gama, porque la empresa le había proporcionado uno nuevo. Un hombre que se identificó como Óscar llamó interesado en la compra y concertaron una cita en Castelldefels. Félix fue acompañado por su amigo Javier y allí conocieron a un joven delgado con coleta y acento sudamericano que llegó montado en una motocicleta Harley Davidson. Durante aquel encuentro, Javier entregó una tarjeta de visita a Óscar, quien al leer las iniciales del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona demostró conocer perfectamente a qué se dedicaba Félix, un detalle que Javier notó como extraño, ya que las siglas no eran de conocimiento generalizado para alguien ajeno al sector. Días después, el 7 de febrero, Óscar volvió a quedar con Félix para probar el coche, esta vez acompañados por la novia del ejecutivo. En el transcurso de la prueba, Óscar se mostró inusualmente interesado en la vida personal de Félix, preguntándole incluso dónde pensaba cenar esa misma noche. Con una audacia pasmosa, el supuesto comprador se presentó en el restaurante asiático donde Félix cenaba con sus amigos, alegando que había ido con unos conocidos, pero que el local estaba lleno. La obsesión de Óscar por Félix no cesó y el domingo 8 de febrero volvió a llamarlo para intentar cerrar el trato, pero Félix le explicó que debía viajar a Lyon al día siguiente. Las cámaras de seguridad de la zona donde vivía la víctima revelaron que un coche Citroën C4 merodeaba el
Portal. En los días previos del vehículo bajaba el hombre del retrato robot mientras que el conductor parecía ser alguien con el pelo largo y coleta. Los agentes observaron también la presencia de un Nissan Pathfinder que parecía coordinarse con el primer coche. En una de las grabaciones se vio como el autor material entraba en el Pathfinder para una breve reunión que los investigadores interpretaron como el momento de la entrega del arma o del pago. El error fatal de los criminales ocurrió cuando el Citroën C4 entró en un aparcamiento público para vigilar los movimientos de Félix al pagar la estancia. El conductor quedó perfectamente grabado por las cámaras de la cabina de cobro y la matrícula permitió identificar a Yader Jair Castro, un hombre de origen colombiano. Al rastrear los contactos de Yader, la policía llegó hasta Said Sánchez Zuloaga, el verdadero nombre de aquel Oscar que había fingido interés por el coche. Said tenía antecedentes por narcotráfico y había estado en prisión, lo que conectó la investigación con un entorno mucho más peligroso. Mientras tanto, los mozos descubrieron que detrás de una columna cercana al domicilio de Félix había una cabina telefónica desde la cual se habían realizado 26 llamadas en una sola noche, muchas de ellas a destinos internacionales en Francia y Colombia. El análisis de estas comunicaciones llevó a intervenir el teléfono de una mujer que hablaba de dinero sucio y de huidas precipitadas al extranjero. Una llamada de mantenimiento de una compañía eléctrica obligó a esta mujer a facilitar su dirección exacta, lo que permitió a los agentes identificar a Jorge Andrés, un hombre que vivía en ese domicilio y cuya fotografía coincidía milimétricamente con el retrato robot del asesino. El rompecabezas estaba casi completo, pero faltaba la pieza maestra: el por qué y el quién había dado la orden. Said, el organizador, había huido a Colombia junto con Yader y su pareja, una enfermera española llamada María Pilar Moreno Blancas, que había conocido a Said mientras trabajaba en el centro penitenciario donde él cumplía condena. La sorpresa saltó cuando los investigadores comprobaron los apellidos de la enfermera y descubrieron que eran idénticos a los de Manuel Moreno Blancas, el director del departamento audiovisual del centro de convenciones, donde Félix era el jefe máximo. Manuel era un hombre de carácter difícil que había gestionado su área como un feudo personal, utilizando recursos de la empresa para beneficio propio y realizando cobros en dinero negro. Félix, al descubrir estas irregularidades, le había dado un ultimátum, y aquel viaje a Lyon que Félix nunca llegó a realizar tenía como objetivo presentar ante la Dirección General una lista de reestructuración de personal en la que el nombre de Manuel figuraba para un despido inmediato. El motivo del crimen era por tanto una venganza absurda y desesperada por parte de un empleado que prefirió organizar un asesinato antes que perder su posición de privilegio. Manuel había recurrido a su hermana, quien a su vez utilizó sus contactos con el mundo del crimen a través de Said para contratar a Jorge Andrés por una suma de 12.000 euros. La operación policial se precipitó cuando María Pilar regresó a España de forma inesperada y fue detenida en el aeropuerto. Ante el temor de que los demás sospechosos fueran alertados, se llevaron a cabo detenciones simultáneas en Madrid, Tarragona y mediante la colaboración internacional en Colombia. Durante el juicio, Manuel Moreno Blancas negó haber ordenado la muerte de su jefe, alegando que solo quería que le dieran un susto para que desistiera de su intención de despedirlo, una versión que fue rebatida por el propio ejecutor material Jorge Andrés, quien afirmó con crudeza que la orden era que Félix Martínez debía morir y que fue el propio Manuel quien facilitó el arma. Las condenas fueron ejemplares, aunque con matices que generaron debate. Jorge Andrés, el autor de los disparos, fue sentenciado a 24 años y 6 meses de prisión. Manuel Moreno Blancas, como autor intelectual, recibió una pena de 18 años y 6 meses, mientras que Yader y Said fueron condenados a 16 y 13 años respectivamente. Como cooperadores necesarios, María Pilar, la hermana de Manuel, quedó absuelta al no poderse demostrar de manera fehaciente su participación directa en la conspiración. El caso de Félix Martínez Touriño quedó en la memoria colectiva de Barcelona como el triste ejemplo de cómo la ambición y la falta de escrúpulos pueden arrebatar la vida de un hombre honesto por una cuestión tan banal como un puesto de trabajo. Los mozos de escuadra demostraron una capacidad investigativa excepcional en un momento en que sus competencias estaban siendo puestas a prueba, logrando desarticular una trama que parecía sacada de una novela negra, pero que sangró en la realidad de las calles catalanas. Félix, aquel ejecutivo que miraba al futuro con esperanza, dejó un vacío irreemplazable en su familia y en una empresa que tardó mucho tiempo en recuperarse de la sombra del crimen de la calle Santalo. La justicia finalmente cerró el expediente, pero el eco de aquel único disparo sigue resonando como un recordatorio de la fragilidad humana frente a la maldad más burocrática y despiadada. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.